Buenas tardes, compañeros del Pentatlón Deportivo y Militarizado Universitario, que ven esta charla en todas partes de México. Saludo con mucho afecto a mis compañeros de la Hermandad Pentatlónica, del Grupo de Reservas de la República Mexicana y por supuesto también muy afectuosamente a todos mis hermanos de El Activo. El día de hoy estamos aquí todos reunidos a través de este instrumento maravilloso que es el Internet y la computadora para hablar de un tema muy importante para el pentatlón. En primer lugar, porque está ligado a una virtud que la sociedad de alguna manera ha ido olvidando o ha ido perdiendo o ha ido confundiendo con respecto a lo que es el heroísmo. Y tal vez hoy se piensa que el héroe pues es un ser sobrenatural o un ser fantástico que hace cosas al estilo de Hollywood. Pero resulta que el héroe, pues es una persona de carne y hueso, pero que para llegar a serlo tuvo que haber vivido una serie de virtudes que enlazadas o encadenadas van a dar como producto una virtud muy grande, muy importante, que es la del heroísmo. Y bueno, pues estamos conmemorando recientemente el 76 aniversario del acto heroico del cabo Ignacio Godínez Tenorio, quien el 25 de febrero de 1945 falleció al salvar la vida de un compañero del pentatlón en el fondo de la barranca de Huentitán. Es la intención de esta charla que espero yo sea muy concreta para que los datos que te aporte les puedan ser de utilidad no solamente a ti, sino a los elementos que comandas, incluso, ¿por qué no?, a tu propia familia, a tus amigos o si eres profesor, a tus alumnos. Eh, y pues la intención es, en primer lugar, que conozca cada vez más personas al cabo Ignacio Godínez Tenorio, que si bien él vivió y murió en Jalisco, pues es un ejemplo para el pentatlón a nivel nacional. Y por otro lado, muy importante, pues rescatar lo que es la virtud del heroísmo, porque todos nosotros, todas las personas, niños, jóvenes y ancianos, estamos llamados a ser héroes. Y ahorita vamos a ver cómo es que podemos empezar a formarnos como tales. Agradezco también la oportunidad que me brinda para esta charla a la Comandancia de la Zona Jalisco y a su Estado Mayor para pues que pudiera ser posible. Les voy a compartir una presentación que voy a estar explicando de una manera muy concreta y bueno, al final pues haremos algunas conclusiones al respecto. Muy bien. Bueno, pues la charla, como les decía, del día de hoy se llama La virtud del heroísmo y el cabo Ignacio Godínez Tenorio. Bueno, pues ahí en la pantalla estamos viendo en este momento al lado izquierdo la imagen del cabo Ignacio Godínez Tenorio. Es la fotografía que se tiene en el archivo de la zona Jalisco. Eh, es posible que existiera alguna otra del cabo, pero esta credencial es la de su registro o la de su alta en el activo del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario en la zona Jalisco. Y la fotografía de la derecha corresponde a una de tantas ceremonias que año con año se llevan a cabo en el fondo de la barranca de Huentitán, ahí donde el cabo Ignacio Godínez Tenorio falleció. Y bueno, esto porque desde hace muchos años un comandante de la zona Jalisco, el comandante Romualdo Cabeza de Vaca Curiel, quien estuvo presente en ese trágico momento que pasó a la historia, posteriormente va a decretar que todos los años, el primer domingo de marzo, se lleve a cabo la ceremonia conmemorativa en recuerdo del cabo Ignacio Godínez Tenorio, como es el día de hoy, 7 de febrero del 2021, que la zona Jalisco hizo un homenaje al respecto. Quizá muy diferente al de todos los años, debido a la contingencia sanitaria en la que el mundo se encuentra en la actualidad. Muy bien, pues vamos a entrar en materia. En primer lugar, seguramente esta pregunta la pueden contestar de manera diferente, pues los pentatletas que me están viendo en este momento. Los pentatletas del activo, los pentatletas de las reservas y de la hermandad, los pentatletas de edad madura y los pentatletas ya de edad avanzada, todos seguramente tienen una
perspectiva o un conocimiento acerca de quién fue el cabo de transmisiones Ignacio Godínez Tenorio y del acto heroico que protagonizó. En lo personal, como historiador que también soy, pues me tocó entrevistar a algunas personas que convivieron o que lo conocieron, que ya fallecieron, como el doctor Ernesto Nájar Origel, por ejemplo, el doctor Ángel Rodríguez Lino, o bueno, creo que así contemporáneos que estuvieron en el momento, creo que fueron los únicos dos personajes que entrevisté, y otros que a través de los años en el Pentatlón de la zona Jalisco, pues han conocido de diferente cercanía de los hechos, pues lo que sucedió y además sobre la persona del cabo Ignacio Godínez Tenorio. Pero bueno, ¿qué es lo que sabemos? Creo que lo que sabemos es lo siguiente. En primer lugar, lo que sabemos es que hay una reseña histórica que fue redactada por el entonces comandante de la zona Jalisco, el tercer comandante Romualdo Cabeza de Vaca Curiel, que es el personaje que aparece del lado izquierdo. Bueno, pues él no era comandante de la zona Jalisco cuando, si mal no recuerdo, si me equivoco, estoy abierto pues a las correcciones. Creo que el doctor Romualdo Cabeza de Vaca Curiel no era todavía el comandante de la zona Jalisco, obviamente. Bueno, sí, ya recordé que no lo era. Ya recordé que los años en los que él fue comandante en dos ocasiones fue más adelante, en los años 50 y 60. Pero para 1945 el doctor Romualdo fue un testigo presencial de esta muerte. Y de hecho le va a tocar hacer trámites también ante las autoridades con respecto al cadáver, ¿no? Una vez que lo encontraron. Bueno, pues él, habiendo vivido en primera mano, siendo testigo presencial de la muerte, del rescate, del salvamento del cadáver y además pues de las honras fúnebres, él va después a escribir una reseña histórica que es la que todo el mundo conocemos y es la que se lee año con año en el fondo de la barranca de Huentitán. Me gustaría que dediquemos 6 minutitos de esta exposición, 6 minutitos, ni más ni menos, para escuchar solamente la parte que se refiere a la muerte del cabo Ignacio Godínez Tenorio. Voy a compartir audio para que se pueda escuchar el video y les agradecería a ustedes o les pediría de favor que si llegan a notar que se escucha muy fuerte, ustedes mismos sean quienes modulen el audio de sus computadoras. Vamos a ver una pequeña introducción nada más de 6 minutos sobre la muerte del cabo Ignacio Godínez Tenorio. Jalisco, tercer comandante de cadetes de infantería, médico cirujano, Romualdo Cabeza de Vaca Curiel. El joven Ignacio Godínez Tenorio nació el 26 de agosto de 1929 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo hijo del señor Anastasio Godínez y de la señora María Luisa Tenorio. Era el tercero de entre 5 hermanos. Cursó la primaria en el Centro Escolar Manuel Martínez Valadez, terminando a los 12 años. Ingresó después a la secundaria del Estado durante 1 año y pasó posteriormente a la iniciación universitaria secundaria de la Universidad Autónoma de Guadalajara. 2 años tenía ya en la zona Jalisco del Pentatlón y por su constancia, su trabajo y conocimientos había sido ascendido a cabo de transmisiones, que era la unidad a la que pertenecía. El día 27 de febrero de 1945, a las 6 de la mañana, había salido la cadetería por órdenes de la sección militar a unas prácticas de marcha a fin de cumplir con el programa en aquel entonces establecido. El punto escogido para tal práctica lo fue la barranca de Huentitán, sobre el curso del Río Verde, para alcanzar en fin de jornada el punto denominado Lago Caimanes, que es un ensanchamiento del mencionado río. En su playa relativamente extensa, el personal debería acampar. La marcha se trasladó hasta la cresta de la barranca y se verificó sin novedad. Se inició el empinado descenso hasta la margen poniente del río, para encontrarlo excepcionalmente crecido, cuando en la actualidad normalmente es lo contrario.
Se reunió a la oficialidad y se estudió el plan para vencerlo, presentándose dos soluciones. O se recorrió una distancia de 10 kilómetros aguas abajo, sobre una ribera hasta alcanzar un deteriorado puente colgante, o se seguiría 1 kilómetro aguas arriba hasta encontrar un estrechamiento del crecido río. El mando resolvió lo último, ya que dejaría indiscutiblemente mayor experiencia a la cadetería que integraba la columna. Se localizó la angostura del río pretendida y se dieron las órdenes conducentes para pasarlo, después de los planes que con anterioridad se habían estudiado. Se ordenó que 4 de los elementos que supieran nadar dieran un paso al frente, y lo dieron 6, entre los que se encontraba Ignacio Godínez Tenorio. Se les explicó que el plan consistía en pasar a nado el río, llevando asidos a la cintura un cable cada uno, para que una vez franqueado el objetivo, los amarraran a la otra orilla a fin de tener un puente por donde todo el personal pasaría sin peligro de que la corriente los arrastrara y de que no se mojara el armamento, el vestuario y el equipo. Se les indicó que una vez conocido el plan, regresaran a sus lugares los voluntarios que temieran algo, habiéndose quedado sin moverse 3, entre los que se encontraba el cabo Godínez Tenorio. El río seguía rugiendo y levantando oleadas al chocar contra algunas salientes rocosas. Nuestros 3 voluntarios iniciaron la travesía a nado, habiéndose lanzado al río como a 100 metros aguas arriba, para que con la fuerza de la corriente fueran arrastrados al punto deseado. Los 3 lo hicieron con gran maestría y en esfuerzo constante. Jadeantes, pudieron vencer la fuerza de la naturaleza. Una vez en la orilla opuesta, amarraron sus cables de los troncos de los árboles ribereños y se dio la orden para que cada uno de los integrantes de la columna fueran pasando el caudaloso río, portando en una mano su arma, su equipo y su ropa, y con la otra sosteniéndose del tirante que los nadadores habían puesto. Todo el personal verificó la sensación de peligro, pero salvo algunos detalles chuscos, el ejercicio resultó provechoso para todos. Ahora, los 3 nadadores regresaron a desatar los cables, y aunque lo hicieron asidos a ellos, ya una vez desatados, era preciso que regresaran de nuevo a nado hacia la orilla oriente, donde con gran regocijo se recostaba y descansaba toda la columna. De nuevo los 3 a un tiempo se lanzaron al agua, y uno de ellos, según se confirmó después, le sobrevino un calambre en una de sus piernas y se sintió impotente. La corriente lo empezó a arrastrar, se zambulló en 2 ocasiones, tomó agua, gritó: «Hay expectación en la orilla», y sin perder tiempo, el heroico cabo de transmisiones, Ignacio Godínez Tenorio, va en su ayuda, lucha contra la corriente, lucha contra la desesperación del que se ahoga, logra sujetarlo y le da confianza, le da la punta de su cable y un grupo lo arrastra hasta la orilla. Se le prestan con diligencia los primeros auxilios médicos y empieza a recobrarse. Pero ¿y Godínez Tenorio? ¿Dónde estaba? Nadie lo volvió a ver. Nuestros corazones palpitan más aprisa. Existe mayor angustia general que la anterior. Se grita su nombre, nadie responde, y tras la expectación, todo queda en silencio. El cabo Ignacio Godínez Tenorio había ofrendado su vida por salvar a un compañero. Muy bien. Bueno, pues esta es la primera parte de la relatoría que habla acerca de ese acto heroico por alguien que lo presenció, que fue el doctor Romualdo Cabeza de Vaca Curiel, y que año con año se lee en el fondo de la barranca de Huentitán durante la ceremonia del heroísmo pentatleta. Este video, si lo quieres ver completo, pues se encuentra en YouTube, se llama así, Ignacio Godínez Tenorio, y está en el canal de YouTube que un servidor tiene, que se llama Rulo Profe Cápsulas de Historia. Ahí encuentran esta reseña histórica muy importante. Pero bueno, creo que en general esta es la reseña que todo el pentatleta ha escuchado desde que se empezó a leer, desde hace ya bastantes décadas, y pocos pentatletas, que sí los hay,
pues tienen el conocimiento de ese acontecimiento platicado por personas que pudieron conocer todavía, que vivieron. Aún el doctor Romualdo Cabeza de Vaca, que escribe esta reseña, pues él naturalmente da su versión y da su versión oficial como comandante de zona. Y también pues está la versión de los compañeros, de las demás personas, de las que muy pocos sobreviven ya ahora en el 2021 y que pues también ellos pudieron haber contado pues su propia experiencia desde su propio punto de vista, lo que ellos vivieron, lo que ellos vieron, ¿verdad? Pero también tenemos Jalisco. también tenemos el testimonio del periódico El Informador, uno de los diarios más antiguos, si no es que es el más antiguo de Guadalajara, que hasta la fecha pues permanece, sigue activo. Y bueno, el diario El Informador también registró la noticia de esta muerte. El Pentatlón pues era una institución, lo sigue siendo en la actualidad, pero antes, al mismo tiempo que Guadalajara era más pequeña que en la actualidad, pues el Pentatlón era también más conocido. Y de esta manera es que en el periódico El Informador del jueves 1 de marzo de 1945 se habla acerca de este trágico acontecimiento, de la muerte de Ignacio Godínez Tenorio. Lo voy a leer muy rápido, vale la pena, creo, porque creo que pocos pentatletas han tenido también el conocimiento de cómo vio esta trágica muerte el periódico El Informador. Creo que vale la pena. Dice el encabezado: murió ahogado un cadete del Pentatlón Deportivo Militar. Su cadáver pudo ser rescatado a los 3 días de estar sumergido en el agua. Después de haber permanecido durante 3 días en el fondo del río Lerma, en cuyas aguas pereció trágicamente el día 25 del pasado mes de febrero durante una expedición. Ayer fue extraído el cadáver del joven Ignacio Godínez Tenorio, cabo de los cadetes del Pentatlón Deportivo Militar de la primera zona. Tras de la intensa búsqueda de sus compañeros de aventuras, hubo necesidad de recurrir a la ayuda del cuerpo de bomberos para lograr extraer el cadáver, al que se apreció en estado de descomposición y mutilado en diversas partes del cuerpo, seguramente por la acción de los peces carnívoros. Esta tragedia, que vino a llenar de luto y tristeza un hogar tapatío, fue el epílogo de una expedición tan llena de aventuras y emociones para los cadetes del Pentatlón Deportivo Militar de la primera zona. La expedición. Como es costumbre, hace algunos días salieron de expedición algunos miembros de la compañía divisionaria de transmisiones del Pentatlón Deportivo Militar Universitario de la primera zona, bajo las órdenes del comandante de fracción Daniel Everardo Acosta Cervantes. Visitaron algunas regiones cercanas a la junta de los ríos Lerma y Verde de la barranca, bueno, dice del río Verde, poco antes de llegar al poblado de Huentitán, el Alto Jalisco. El día 25 de febrero pasado llegaron a dicho punto cercano al agua de los Caimanes, que dista aproximadamente 1 kilómetro sobre el lecho del río Verde. Dice Arantando, bueno, no se entiende muy bien, dando las instrucciones del comandante Acosta Cervantes, los cadetes se dispusieron a pasar el río del otro lado, y al efecto el propio comandante Acosta Cervantes y el cabo Ignacio Godínez Tenorio se lanzaron al agua en vistosísimos clavados, ya que tienen fama de ser excelentes nadadores. Enseguida se tiró otro cadete llevando en las manos un cable que iba a entregar a sus compañeros Acosta y Godínez, que lo esperaban en el lado opuesto del río. Pero cuando el comandante Acosta Cervantes se dirigió hacia Godínez Tenorio para darle instrucciones sobre las maniobras, le sorprendió no encontrarlo a su lado. Trágico epílogo. Dice, a ver, voy a recorrer tantito aquí para poder leer. Dice: trágico epílogo, con fuertes y angustiosas voces fue llamado el cabo Godínez Tenorio por sus compañeros de aventuras, siendo destacados algunos grupos por la montaña, bosques y riberas del río, pero sin ser encontrado. Temiendo hubiera perecido ahogado en el agua del río, todos los cadetes del Pentatlón se dedicaron a buscarlo, realizando peligrosas pero temerarias maniobras de sondeo con resultados negativos.
Y luego dice inútil búsqueda. Bueno, déjenme ver si es ahí donde sigue. Dice, sí, creo que sí, resultados negativos. Permítame tantito. Aquí está. El comandante de la fracción Acosta Cervantes, el tercer comandante Jesús Mora Gómez, el suboficial Luis Mireles Moreno y el cadete Ángel Morales Castro, así como el cabo Luis Montaño Muñoz y los cadetes Carlos Amezcua, Guillermo Estrada y Jaime Fernández mostraron una guardia en la ribera del río aguardando que flotara el cadáver. El resto de la compañía divisionaria de transmisiones se trasladaron al puente de Arcediano con el objeto de dar parte a las autoridades del lugar de lo ocurrido. Sin embargo, dichas autoridades se negaron a levantar el acta y a proporcionar auxilios. Tuvieron que dirigirse hasta el Río Verde, Charco, en el Caimán del municipio de Ixtlahuacán del Río Jalisco, en donde se levantó el acta de rigor ante el comandante de la partida que está en destacamento en la planta hidroeléctrica de las Juntas, sargento segundo Rafael Rubio Rubio y su ayudante Tomás Enríquez Núñez. Llegaron, dice enseguida arriba, llegaron el jefe del Estado Mayor del Pentatlón Deportivo Militar de la primera zona, Jesús Ayala Sánchez, que ordenó levantar el acta y se presentó a dar parte a las autoridades de esta capital. De la tragedia que ocurrió a las 7 horas del domingo 25, fue testigo presencial el señor Mónico Ruiz, pescador, que desde hace aproximadamente 2 meses vive a la orilla del lago en donde pereció el joven Godínez Tenorio. Inútil búsqueda, ya va a terminar, inútil búsqueda. Vayan fijándose cómo esta es la versión indirecta que el periódico El Informador dio a conocer como noticia. De alguna manera, hay muchos puntos que también coinciden con la versión histórica del testigo presencial que fue el doctor Romualdo Cabeza de Vaca Curiel y que escribió la reseña. Inútil búsqueda. Sin resultados efectivos desde el domingo se estuvo buscando el cadáver del accidentado. Expertos nadadores realizaron peligrosas maniobras en sondeo con ramas, palos, ganchos y anzuelos. Se pretendió extraer el cuerpo inerte de la víctima, pero no se logró porque no se encontraba por ninguna parte. Algunos pescadores ayudaron en sus canoas a los cadetes para verificar sus temerarias maniobras, pero parecía que el cadáver se había extinguido. No obstante, de los resultados negativos de su búsqueda, los compañeros del joven Godínez Tenorio no desmayaron en su intento y continuaron la localización. Hubo necesidad que de esta ciudad fueran a auxiliarlos los miembros del cuerpo de bomberos que a base de descargar cartuchos de dinamita dentro del agua y por medio de anzuelos al fin se logró extraer ayer el cadáver en un punto denominado el Lago de los Caimanes, que dista aproximadamente 1 kilómetro sobre el lecho del Río Verde, a relativa distancia del lugar en donde había perecido, que fue en la junta de los ríos Lerma y Verde de la barranca del Río Verde, bajo el poblado de Huentitán, Jalisco. Macabro hallazgo. El cadáver fue extraído como a las 2 de la tarde de ayer, observándose el estado de descomposición en que se encontraba y que en diversas partes del cuerpo encontraban mutilados, pues le faltaban partes de los oídos, de la nariz, del labio superior y algunos dientes de la mandíbula superior, etcétera. Suponiéndose que esto haya debido a la acción de los peces carnívoros que por esta región abundan, o a los daños que en la búsqueda con sus ganchos, palos y anzuelos le hayan causado sus compañeros al tratar de localizarlo y extraer su cadáver. Inmediatamente fue trasladado a esta ciudad el cuerpo inerte y mutilado del joven Godínez Tenorio, con el objeto de que se levantara el acta de rigor en la agencia del Ministerio Público en turno, adscrita a la jefatura de policía de esta capital. No obstante la súplica de los compañeros familiares del occiso, el licenciado Alberto Fernández, Procurador General de Justicia del Estado, negó la petición de que se le practicara la autopsia de ley y ordenó se iniciara la investigación minuciosa alrededor de esta tragedia. Una vez que se practique la necropsia, el cuerpo del cadete Godínez Tenorio será sepultado hoy con asistencia de sus compañeros de aventura. Finalmente dice fatal accidente, todo hace suponer que el joven ahogado pereció en forma accidental, bueno, es la percepción del periódico, pues los familiares han descifrado que hace algún tiempo
sufría ataques ocasionados por una lesión sufrida en la cabeza durante su excursión a Chapala. Por lo tanto, los compañeros del joven Godínez Tenorio creen que al tirarse al agua haya sufrido algún ataque o que al caer en el fondo del río se golpeó en alguna piedra, pereciendo sin que sus compañeros lo notaran, sino hasta pocos momentos después de que comenzó su búsqueda. Esta lamentable tragedia tiene consternada a la familia y especialmente a los estudiantes y cadetes, miembros del Pentatlón Deportivo Militar Universitario de la primera zona, en la cual se supo distinguir el ahora occiso. Bueno, es importante conocer, número uno, que para conocer la historia, pues debemos de entender, y esto es en toda la ciencia, de hecho, que hay fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias las escriben las personas directamente que viven el hecho histórico, ¿no? Como en este caso el doctor Romualdo Cabeza de Vaca Curiel, que estuvo ahí, más el testimonio oral de otros compañeros del momento, con los que seguramente muchos de los compañeros pentatletas de la hermandad y de las reservas, pues han podido platicar, algunos de ellos tristemente pues ya fallecidos, ¿no? Y bueno, también están las fuentes indirectas, que son las personas a las que les contaron, las que escucharon, como en este caso el reportero, el que recibe la noticia de este trágico accidente, bueno, pues también van poniendo la información que ellos escuchan y de pronto incluso uniéndola con datos que a lo mejor no son muy precisos, ¿no? Aquí lo interesante de esto es rescatar que la versión oficial, original, primaria de un testigo de la muerte del cabo Ignacio Godínez Tenorio, como lo fue el doctor Romualdo Cabeza de Vaca, pues coinciden en elementos que aporta aquí la noticia, que al final de cuentas es una noticia, no es una relación, no es de alguien que estuvo ahí, sino que es alguien que escucha diferentes versiones y luego la integra en un solo documento, ¿no? Aquí lo importante pues es destacar que efectivamente el cabo Ignacio Godínez Tenorio, independientemente de lo que aportan las dos fuentes históricas, pues fue un héroe que da su vida generosamente, antepone su propia persona, sus propios intereses, lo más preciado que tiene, que es la vida, la antepone para que otra persona ajena, un compañero, tal vez al que él estimaba mucho, o tal vez al que solamente lo conocía, para que esa otra persona viva a consta de él. Ahí es donde está el acto heroico. Y bueno, hay otras fuentes históricas, por así llamarlo, que es esta, representada en este collage, que son fotografías de diferentes años. La verdad es que faltaría espacio para llenar un collage con imágenes de los campamentos que se han hecho desde 1900, no me acuerdo, la verdad no recuerdo si es de los 50 o 60, en que se decreta, según yo es en los 60, en que se decreta esta ceremonia luctuosa anual. Y seguramente los pentatletas que me están escuchando, tanto del activo como de la hermandad y de las reservas, tendremos muchos recuerdos que en este momento nosotros pues estaremos trayendo a la memoria de cosas que ya en lo personal nos tocaron vivir a nosotros, ¿verdad? En esos campamentos, en esas maniobras, en esa ceremonia luctuosa en la que hemos participado recordando el ejemplo heroico del cabo Ignacio Godínez Tenorio. Y bueno, de pronto, cuando estamos en una institución como esta, el Pentatlón, que nos enseña a practicar valores como el patriotismo y que nos inculca el deseo de ser héroes, pues a veces creemos que el ser héroes es como una meta de sueño que se puede lograr muy fácil o incluso que no se puede lograr. Estos dos extremos, ¿no? O sea, quizás cuando somos niños y adolescentes pensamos que ser héroe es fácil y quizás cuando somos adultos, un poco ya más maduros, decimos no es tan fácil o no se puede o solamente es para unos cuantos. Y pues precisamente esta charla tiene por objetivo eso, además de rescatar algo de la historia del cabo Godínez Tenorio, pues también llegar a la conclusión de que todos podemos ser héroes, pero para poder serlo tenemos que empezar a vivirlo desde este momento. El cabo Ignacio Godínez Tenorio
pues no fue una acción fortuita, no fue algo así que en el momento se le ocurrió y lo tuvo que decidir, sino que le nació. O sea, lo hizo porque era una forma de vida, una forma de practicarlo, de ser todos los días, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar entonces de las virtudes del heroísmo, virtudes que practicó Godínez Tenorio, pero que también estamos llamados nosotros como pentatletas, activos o egresados, a vivir y a dar testimonio en todas partes donde nos encontremos, en las circunstancias de vida que nos tocaron vivir, ¿de acuerdo? Vamos a ver, entonces, la virtud del heroísmo es una virtud y como toda virtud requiere la práctica permanente, la práctica consecutiva, repetitiva de varias acciones. O sea, si queremos formar una virtud, un hábito, si queremos formar un hábito, tenemos que repetir muchas veces una acción. Y los hábitos nos llevan a la práctica de virtudes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué virtudes integran al héroe? ¿Tú quieres ser un héroe? ¿Tú quieres formar en tus elementos del pentatlón la virtud del heroísmo? ¿Tú, amigo de la hermandad, de las reservas, quieres dar testimonio de heroísmo desde la parte que te toca a ti vivir en este momento? Bueno, vamos a ver qué implica la virtud del heroísmo. En primer lugar, bueno, pues es importante decir que el culto a los héroes es muy antiguo, ¿sí? Porque los héroes van a ser personas que sobresalen del resto de la población, ¿sí? ¿Y por qué sobresalen? Porque tienen una integridad de vida. ¿Qué significa esto de que tienen una integridad de vida? Que actúan como piensan y piensan como actúan. Fíjense, fíjense en esta situación. El héroe actúa como piensa y piensa como actúa. O sea, hay una unidad de vida. Así en las cosas en las que él cree, así es como él actúa. No es hipócrita, no es doble cara, no es actor que presenta una faceta, una cara de héroe, de luchador, de liderazgo, de ejemplo de alguna virtud, pero en la vida personal no lo hace. O sea, el héroe tiene una vida integral, tiene una unidad de vida entre lo que piensa, en lo que piensa y lo que hace, lo que obra, la manera en la que se conduce en todos los aspectos de su vida. ¿Sí? Entonces, el héroe siempre ha sido homenajeado, siempre ha sido admirado, siempre se les ha rendido culto a través de los años en las diferentes culturas humanas que han existido en este planeta. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque han servido como un punto de referencia, como un ejemplo a seguir. Por eso todas las naciones, todos los pueblos de la antigüedad tienen héroes que servían como una especie de faro en el mar, como un punto de referencia, diríamos ahora un arquetipo, una figura, una persona digna de imitarse. ¿Por qué es digna de imitarse? Porque tiene congruencia entre lo que piensa y lo que dice, ¿sí? Porque se da generosamente a los demás y entonces, porque es una persona que aspira a la justicia, que aspira al bien, que aspira a la verdad. Por lo tanto, es una persona digna de imitarse. Y el heroísmo viene desde los primeros años de la humanidad. Tal vez no tenemos testimonios escritos antes de vamos a decir, en la prehistoria, porque no hay testimonios escritos de la prehistoria, pero sí ya cuando el ser humano empieza a escribir lo que le sucede y se empieza a registrar la historia, ya vamos a ver ejemplos de héroes antiguos, en las culturas antiguas, a los que se les rendía culto como modelos a seguir. Ok, ¿qué tenemos que hacer o qué hacer para poder vivir la virtud del heroísmo? Pero fíjate bien, yo te decía hace rato aquí en esta diapositiva sobre el heroísmo, pues fíjate que el heroísmo se practica todos los días. O sea, el heroísmo, como te decía hace también un momento respecto a Godínez Tenorio, no es que vivamos pasivos toda nuestra vida y de pronto se nos presenta, no sé, un acontecimiento X
exagerado, importante, grave, como el que le pasó a Godínez Tenorio, donde un compañero peligraba su vida en el río, para que entonces se convierta en héroe, sino que el heroísmo tiene mucho que ver con la vida diaria, con la vida ordinaria, con lo que haces todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas, con las personas que convives, con tu trabajo, con tu estudio, con tus amigos, con tus alumnos, con tus padres, con tus compañeros. Es decir, el heroísmo está ligado a la vida ordinaria, a la vida común y corriente de las personas, ¿de acuerdo? No podemos llegar a ser héroes si no somos héroes o vivimos el heroísmo desde la vida ordinaria, desde la vida más sencilla, en el trabajo, la escuela, en la familia, con los amigos, en el autobús, cuando vas rumbo al trabajo, etcétera. O sea, en esa vida ordinaria, común y corriente, como la que todos tenemos, en esa normalidad, ahí es donde se empieza a vivir el heroísmo que después se puede manifestar en actos tan relevantes como el que le pasó a Ignacio Godínez Tenorio. Bueno, tenemos que robustecer la voluntad. Si queremos formarnos nosotros y formar a las demás personas, a los que educamos en el pentatlón, en la familia o en la escuela, queremos formarlos con actitud integral de héroe, tenemos que robustecer la voluntad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues el no rendirnos, el seguir luchando ante las dificultades que encontremos en el camino. Esto tiene que ver con algo que se llama resiedumbre, o sea, el ser recio, el ser fuerte, ¿sí? El permanecer, el enfrentar las dificultades, el no huir ante ellas, el no darles la vuelta, el no hacer como que no existen, porque luego se convierten como en la piedra de la imagen, que cada vez los problemas que no enfrentas van haciendo que ese obstáculo, esa piedra se vaya haciendo más grande hasta que finalmente rueda y te aplasta, ¿sí? Tenemos entonces que robustecer la voluntad enfrentando y resolviendo las dificultades y los obstáculos, ¿de acuerdo? Pero fíjense bien, con alegría. O sea, un auténtico pentatleta no puede ser una persona sufriente, una persona que se queja de las situaciones de la vida, que a veces son muy difíciles. En esta pandemia nos hemos enfrentado a muchas cosas difíciles, pero el pentatleta no puede ser una persona amargada, ¿sí? No puede ser una persona amargada, tiene que ser una persona alegre, feliz, a pesar de las dificultades y de los obstáculos, ¿de acuerdo? Porque esa es la actitud que le va a permitir robustecer la voluntad, ¿de acuerdo? ¿Qué otro elemento es necesario para poder lograr tener la virtud del heroísmo? Bueno, pues decíamos, va ligado a la anterior, la fortaleza en la vida diaria. Decíamos hace rato, enfrentar los acontecimientos difíciles que se te presentan en la vida. Bueno, pues aquí está reafirmado, tenemos que ser fuertes en la vida diaria. No tenemos que esperar a que llegue una situación extraordinaria. Todos los días tenemos situaciones extraordinarias, ¿sí? Fíjate cómo. Se trata, fíjate bien, se trata de transformar lo ordinario en algo extraordinario, ¿sí? Todos tenemos una vida ordinaria y a esto me refiero que es una vida pues normal, en la que te levantas, en la que tienes problemas económicos, en la que tienes a lo mejor problemas familiares, problemas para el trabajo, problemas para resolver alguna situación, problemas de salud, cansancio, no sé, etcétera. Todos los problemas que quieras y gustes, desde los más sencillos hasta los más delicados. Es una vida ordinaria, o sea, la vida de todos los días, a eso se refiere cuando digo ordinario. Entonces, ¿cómo podemos convertirnos en personas más fuertes en la vida diaria? Bueno, pues poniendo empeño en los detalles, cuidando los detalles de nuestro trabajo, cuidando los detalles de la relación con la familia, cuidando los detalles
en la relación con los demás, con los vecinos, con los amigos, con los compañeros de escuela o compañeros de trabajo, con mis compañeros del pentatlón, que ahorita estamos pues aislados, viéndonos a través de medios electrónicos, preocupándonos por ellos, cómo estás, cómo te va, qué necesitas, ¿sí? Es decir, a través del cuidado de los detalles, vamos a convertir lo ordinario en algo extraordinario, ¿sí? Una persona que cuida los detalles en su vida ordinaria, se transforma de ser una persona ordinaria y la gente así lo percibe como una persona extraordinaria. Godínez Tenorio fue una persona extraordinaria, porque antes de que llegara ese momento de ofrendar su vida, estuvo viviendo muchas veces situaciones ordinarias en las que él se enfrentaba a la vida con alegría, con amor a los demás, cuidando los detalles de lo que le tocaba hacer, de tal manera que cuando llega esta situación se convierte en algo extraordinario. Y además, bueno, pues debemos de tomar en cuenta que los fuertes son los que perseveran. Dirían en la historia, son los que dejan huella. ¿Sí? Una persona, como decíamos hace rato con la palabra de ordinario, una persona ordinaria, pues pasa de noche, como decimos, ¿no? Hasta ahí, a gusto, tranquilo, pero una persona que tiene fortaleza en la vida se convierte en una persona que es recordada y que es tratada de imitar. En este momento yo te invito a que recuerdes a una figura de tu familia o alguna figura que conociste, una persona que ya no está en esta vida y que sin embargo eh, tú lo ves como un ejemplo a seguir, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que él tenía este asunto, que los detalles de la vida diaria, de la vida cotidiana, seguramente él los transformaba en algo extraordinario. Por eso se te quedó tan grabado su ejemplo en la mente. Y por eso a veces hasta puedes decir, ¿qué haría fulano de tal en esta situación? ¿Sí? Bueno, pues aquí está, tenemos que practicar la fortaleza en la vida diaria. ¿Qué otra cosa? Bueno, tenemos que ser magnánimos. Magnánimo es amplitud de alma o grandeza de alma. Tenemos que tener un alma grande para poder ser héroes. ¿Cómo vamos a poder dar la vida por los demás? ¿Cómo vamos a poder darnos a los demás si no somos magnánimos? Si no tenemos un alma grande, un alma que se ensanche, un alma que reciba a los demás, ¿sí? A uno de los que no conocemos. A veces hablamos de los héroes de la patria, los soldados mexicanos, ¿sí? Que son héroes, los que mueren en servicio. Imagínense, o sea, ellos no nos conocen, los militares, los soldados, y vaya desde aquí una muestra de respeto, de cariño y de admiración a todos ellos, porque tienen un espíritu magnánimo, un alma grande, porque se dan a todos aún sin conocernos y están dispuestos a dar la vida. O sea, ahí en el ejército, en los ejércitos del mundo, se forma la virtud del heroísmo. ¿Sí? Bueno, pues esta magnanimidad, esta grandeza de alma es la que nos ayuda a salir de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, a poder darnos a los demás, a poder darles la mano. Y vuelvo a lo que hemos dicho antes, no te tienes que esperar a que venga una lucha armada, no te tienes que esperar a que esté a punto de atropellar un auto a alguien y tú te avientes para salvarlo. No, o sea, la magnanimidad, el darnos a los demás con espíritu grande, con alma grande, tiene que ser todos los días, diario. Es parte de tu forma de ser, de tu personalidad, ¿sale? Por eso Godínez Tenorio no lo duda cuando ve que su compañero se está ahogando. No lo duda en un instante y se lanza a rescatarlo. No fue un acto instintivo de me lanzo a salvarlo sin pensarlo, o sea, era una cuestión consciente. Fue una cuestión que era parte ya de su ser, de su manera de ser, la magnanimidad, el darme por los demás, ¿sí? ¿De qué manera yo puedo ayudar a las demás personas en este momento?
¿De qué manera puedo inyectarles una actitud positiva? ¿De qué manera puedo contagiarles de la alegría dentro de su sufrimiento, dentro de su tristeza? ¿Sí? Ahí está la virtud del heroísmo. Por eso puedes ser héroe desde ya, desde este momento. ¿Qué otra cosa? Si te fijas, todo nos va encadenando una cosa con la otra. Bueno, pues el héroe da, el héroe se entrega a los demás y lo hace con alegría, no lo hace por compromiso, ni lo hace amargado. ¿Por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué otra vez yo? Lo da porque es parte de su forma de ser, darse con generosidad, dar lo que tiene, aunque sea poco, poco o mucho, ¿sí? Y no me estoy refiriendo a solamente la parte económica. A veces pensamos que el darse es como lo que está aquí representado en la foto, una niña dando una galleta. No me refiero a galletas, no me refiero a dinero, no me refiero a cosas materiales, que también, si tienes forma de ayudar a los demás con recursos materiales y económicos, qué bueno, hay que hacerlo. Pero también tus talentos. Tal vez tú eres bueno para hablar, tal vez tú eres bueno para escuchar, tal vez tú eres bueno para correr, tal vez tú eres bueno para dar consuelo, tal vez eres bueno para orientar, tal vez eres bueno en tu profesión, eres un muy buen abogado, tal vez eres un muy buen maestro, eres un muy buen mecánico, eres un muy buen maestro albañil, eres lo que seas. O sea, el talento que tenemos es para darlo a los demás, para darnos con generosidad. Y el héroe lo vive todos los días en su vida cotidiana, en su vida ordinaria, transformando eso ordinario en algo extraordinario, ¿de acuerdo? El héroe no se apega a las cosas materiales. Ojo, hay que cuidar nuestro patrimonio, eso es muy importante, pero no vive apegado a las cosas materiales. Sabe que con las cosas materiales se puede lograr tal vez un mundo mejor, pero además con sus talentos humanos, con los propios talentos de su persona, fuera del dinero, sino lo que es su persona, sabe que también puede hacer un mundo mejor. Y entonces es feliz, es alegre, enfrenta ¿cómo se llama? Enfrenta eh, pues las dificultades y sale avante, ¿de acuerdo? Sale avante. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué otra característica. Bueno, pues tenemos, o el héroe tiene que tener mucha paciencia, porque todo lo que dijimos hace rato de enfrentar la adversidad, de enfrentar las dificultades, no escapar de ellas, ser alegres, no ser amargados, tener esperanza, no estar tristes, ayudar a los demás, ser generoso, compartir los talentos que uno tiene con los demás, compartir los recursos que uno tiene en la medida de lo posible también con los demás. Pero todo esto requiere paciencia. El ser héroe no es una cosa que se dé, como decíamos hace rato, así, de manera fortuita, ya, me convertí en un héroe porque no había de otra, me convertí en un héroe de manera por casualidad, ¿no? Es una labor de paciencia. Y para eso puse esta imagen que aparece aquí de un fotógrafo que le tomó 30 años el poder perdón, me equivoqué, no son 30 años, le tomó 3 años y feria, casi 4, el poder captar esta imagen que estamos viendo. Nosotros la vemos y decimos, ay, pues qué fácil, qué chido. Con una cámara que toma diferentes exposiciones, pues elige la más adecuada. Pues no, no es tan fácil. Los amigos que me están escuchando ahorita, que son fotógrafos profesionales o fotógrafos aficionados, se darán cuenta que no es tan fácil lograr este tipo de fotografías. Implica mucha paciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el héroe tiene que ser una persona con paciencia, con buen ánimo, que no se desespere ante la adversidad, que sea alegre, que tenga esperanza, ¿sí? Porque los héroes inspiran a los demás. Una persona amargada, una persona triste no inspira a nadie, a nadie. Una persona con esperanza, una persona alegre, una persona feliz, una persona que se toma su tiempo,
que las adversidades las ve como una oportunidad para crecer, aunque, claro, toda adversidad nos golpea, nos lastima, nos hace tambalear, pero el héroe tiene paciencia y ve esas cosas difíciles como una oportunidad para ser más fuerte. Por eso el héroe es una persona fuerte, porque practica la fortaleza todos los días, porque todos los días es paciente, porque todos los días es alegre, porque todos los días se enfrenta a la vida, porque todos los días se da a los demás, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, pues el héroe tiene que saber persistir, o sea, tiene que saber mantenerse firme en las dificultades. ¿Cómo es esto? Bueno, pues tiene que ser perseverante, tiene que seguir picando piedra, tiene que seguir combatiendo, diríamos en el pentatlón, tiene que seguir insistiendo, ¿sí? A pesar de las dificultades, a pesar de que las cosas no se te dan, ahorita que estamos en pandemia, ¿cuántas cosas estamos recibiendo en contra, difíciles, que nosotros, pues, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir teniendo paciencia, tenemos que seguir buscando trabajo, tenemos que seguir buscando oportunidades, tenemos que seguir luchando contra la enfermedad, tenemos que seguir alegrando a nuestra familia que está a lo mejor tal vez triste por este confinamiento. Es decir, el héroe tiene que ser perseverante. Así como cuando tú te sientes orgulloso con tu uniforme de gala, poniéndote las medallas de perseverancia por los años que tienes militando en el activo del pentatlón, pues así también tienes que colgarte medallas espirituales, me refiero al espíritu humano, no estoy hablando de ningún tema religioso, te tienes que colgar medallas espirituales en tu espíritu sobre esta perseverancia que vas logrando al permanecer firme, luchando contra la adversidad, pero con alegría, ¿sí? Con esperanza. Esas medallas que vemos en los uniformes, que son símbolo de las verdaderas medallas que se llevan en el espíritu humano, ¿de acuerdo? Por las batallas que vamos ganando todos los días en nuestra vida cotidiana. Pero bueno, a esta frase me gusta mucho, me gustaría también, el hecho de que te la comparta es para que la tengas presente. No se te olvide, grábala, anótala, escríbela, donde más te guste, ponla en tu estado de WhatsApp, ponla en el Facebook, ponla de fondo de perfil, ponla en el fondo de la computadora, no sé, ponla en tu agenda. Esta frase es muy importante porque tiene que ver también con el heroísmo. Decíamos que el héroe no es fortuito, no es porque por casualidad se convirtió en héroe, fue un trabajo, una manera de vivir. Y aquí está, dice, lo importante, dice la frase, lo importante no es poner la primera piedra, sino la última. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has puesto la primera piedra de cualquier cosa? De un nuevo estudio, de una nueva actividad, de un nuevo proyecto personal, en el trabajo, en el pentatlón, familiar, con los amigos. ¿Cuántas veces has puesto la primera piedra? Y luego, ¿cuántas veces has puesto la última piedra? ¿Sí? Fíjense que lo más importante no es poner la primera piedra. Poner la primera piedra todos podemos. Poner la última piedra solo unos cuantos. Solo los perseverantes. Y el héroe, como Godínez Tenorio, él puso la última piedra, ¿eh? Tal vez la primera piedra la puso él cuando empezó a vivir las virtudes que le enseñaron en casa, su mamá, su papá, ¿sí? Sus maestros en la escuela. Esa fue la primera piedra que él puso junto con sus tutores, junto con sus papás, junto con sus profesores. Pero él puso la última piedra, la piedra del heroísmo. Él cerró su vida de una manera maravillosa. Esas enseñanzas que recibió, esa primera piedra que puso en su vida, además construyó un edificio muy hermoso llamado heroísmo y le colocó la última piedra. Bueno, pues yo te invito a que reflexiones esto. Lo importante
no es poner la primera piedra, sino la última. Muy bien. Bueno, pues esto nos lleva nuevamente, la persistencia tiene que ver con la constancia para aprender, porque aprendiendo mejoramos. Tenemos que formarnos, tenemos que tener constancia en nuestra propia formación. Así como el atleta se prepara todos los días, a pesar del cansancio, a pesar de los calambres, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, es constante en aprender. Frecuentemente está viendo qué le falta para ser mejor. Bueno, pues el pentatleta y la persona que quiera formarse como una persona de carácter y que a lo mejor posiblemente llegue a ser un héroe de un acontecimiento extraordinario en su vida, pues tiene que estar dispuesto a formarse. No a formarse en la fila, me refiero a su formación, a su capacitación, a buscar los medios para formarse. Es que yo no sé cómo hacerle, busca. Es que a mí me hace falta aprender a hacer esto, busca. Es que yo no he aprendido a formar esta virtud, busca con quién. O sea, no estamos obligados a nosotros saber todo, pero sí estamos obligados a buscar quién nos enseñe, de quién podemos aprender. En este momento, ustedes que me están escuchando, volteen a ver a sus instructores, a sus comandantes, a sus papás, a sus abuelos, a sus tíos, a sus maestros, no sé, ¿quién me puede aportar elementos para mi formación? Y además, yo también puedo estudiar. Yo me puedo inscribir en un curso, me puedo inscribir en un diplomado, puedo terminar la carrera que no terminé, puedo seguir estudiando un posgrado, puedo tomar ahora una actualización, pero siempre no perder de vista que esa formación constante va a ser para darnos a los demás con generosidad, porque esta es la virtud del heroísmo, darnos a los demás con generosidad. Y bueno, pues de esta manera estamos llegando ya al fin de nuestra charla. Eh, espero que te haya sido de utilidad. Número uno, conocer el acto heroico del cabo Ignacio Godínez Tenorio, un joven de 16 años que en 1945 ya tenía 3 años perteneciendo al pentatlón, pues la vida lo pone ante una circunstancia en la que él ofrenda su vida para salvar a otro. ¿Sí? Eh, Actualmente, pues estamos recordando 76 años de su trágica muerte, pero al mismo tiempo 76 años de su ejemplo luminoso. El 2021 nos ofrece una manera de vivir muy alejada de los valores trascendentes, más apegada a las situaciones materiales, al mundo, a lo que tenemos aquí, y perdemos la noción de que el ser humano es trascendente, trasciende más allá de este plano, de este mundo, de este momento de tiempo. El ser humano trasciende. Entonces, que este ejemplo de Ignacio Godínez Tenorio nos ayude a cada uno de nosotros a ser mejores personas. Fíjense bien, no estoy diciendo hacer mejores pentatletas, porque si tú eres una mejor persona, vas a ser un mejor pentatleta, vas a ser un mejor trabajador, vas a ser un mejor padre de familia, o vas a ser una mejor madre de familia, o un mejor hijo, o un mejor hermano, ¿sí? Un mejor amigo. Por eso, esta charla la concluyo diciéndoles que pues tenemos que ser mejores personas. Y el cabo Ignacio Godínez Tenorio, pues es un ejemplo a seguir para pentatletas y para no pentatletas. Muchas gracias por su atención en esta charla. Nuevamente, muchas gracias a la Comandancia y al Estado Mayor de la zona Jalisco. Y bueno, pues espero en futuras ocasiones tener la oportunidad de nuevamente poder estar en contacto con todos ustedes. Muchas gracias y hasta pronto.